estará a cargo Matías Pino, Diego Campos y Alicia Moya. Recordar que pueden dar a conocer sus preguntas a través del chat y a la bregada del término de la presentación se leerán sus consultas y preguntas. Matías, ¿estás listo con tu presentación? Sí, Catalina. Bueno, los dejamos entonces con Matías Pino. Muchas gracias. Bueno, somos Catalina, buenos días a todos. Soy María Espino, perteneciente a la Oficina de Servicios Primarios. Siguiente video, por favor. Bueno, para comenzar esta presentación, se comenzará hablando sobre el resumen climático, en donde se estudió el trimestre enero, febrero, marzo, y un poco de abril. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar hablando sobre qué fue lo que ocurrió en el trimestre de febrero-marzo. Primero aquí, en esta diapositiva, tenemos el comportamiento de anomalías. En el gráfico de la parte izquierda, tenemos el gráfico de temperatura máxima de anomalías del trimestre enero, febrero, marzo. Y los otros tres gráficos son sus meses por separado. Bueno, comenzando hablando sobre el gráfico de la parte izquierda, sobre el trimestre, observamos que a rasgos generales, nuestro país se encuentra bajo unas anomalías positivas en todo el territorio nacional. También observando de que en la zona centro fue donde se observaron las anomalías más significativas, teniendo unos valores cercanos a 2 grados de anomalía de temperatura. Ahora bien, hablando sobre los otros tres gráficos, comenzando por enero, tenemos que de la región de Arica hasta la región del Biobío aproximadamente, contamos con anomalías negativas de temperatura máxima, y ya desde la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes, observamos anomalías más bien positivas, siendo en la región de Aysén donde se observaron sus máximos valores. Continuando con el mes de febrero, observamos que para todo el territorio nacional se observaron anomalías positivas, donde ya se comienza a ver una anomalía positiva significativa en la zona central, donde las estaciones que registraron esto fue la estación de Quinta Normal, de Curicó y de Chillán. Y ya para terminar con el mes de marzo, con la temperatura máxima, ya observamos un cambio de anomalía en la zona norte, de la región de Arica hasta la región del Biobío, donde se registraron anomalías positivas, y ya de la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes se registraron anomalías más bien negativas, en donde se observa que en la región de Aysén hubo un cambio en comparación a enero, ya que en enero se presentaron anomalías positivas significativas para esta zona, y ya para marzo se registraron anomalías bastante negativas. Estos son temperaturas debajo del promedio de su temperatura máxima. Ahora bien, presentando este siguiente gráfico, que es el resumen de anomalías de temperatura máxima durante los últimos 15 meses. Esto quiere decir que se presenta desde enero del 2022 hasta marzo del 2023, donde se observa en el eje X estos meses, y en el eje Y observamos las estaciones que componen todo nuestro territorio nacional. Bueno, primero definir que esta gama de colores más rojizos quieren decir que son anomalías de temperatura positivas sobre su promedio registrado en cada estación, y los colores más azulados son temperaturas negativas bajo el promedio de la media de la climatología de la temperatura máxima de la estación. Bueno, para comenzar, podríamos hacer una comparación con marzo del año 2022 con el marzo del 2023, donde a grandes rasgos observamos que el marzo del año 2022 se observaron en gran parte del territorio nacional anomalías negativas, mientras que para marzo del 2023 observamos ya anomalías positivas para la zona norte del país, como se observó en el gráfico anterior del mes de marzo, y ya desde la región de la Araucanía hacia el sur se registran anomalías negativas. También cabe destacar que desde el mes de octubre hubo una transición de anomalías para todo el territorio nacional, donde ya se comenzaron a registrar anomalías positivas en gran parte del país, siendo el mes de noviembre donde fue el mes más intenso con respecto a sus anomalías. Y también destacar de que durante los meses de enero y febrero, la zona central de nuestro país presentó
colores de anomalía muy intensos, llegando a registrarse cercano a los 3 grados de temperatura. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí en este siguiente diapositiva se presentan dos gráficos que son sobre la temperatura máxima media durante el mes de marzo, en donde si observamos que en el eje Y tenemos los grados de temperatura máxima en grados Celsius, y en el eje X tenemos los años de que se cuenta el registro de las estaciones, que van desde 1960 hasta en la actualidad. La línea roja punteada es el promedio mensual del mes de marzo de la temperatura máxima. Y siguiendo con esto, se observa que para la estación de Santiago, que concretamente fue la estación de Quinta Normal, se observó que el marzo de este año fue el más cálido hasta la fecha, superando por 0,2 grados, 0,2 al año 2012. Y ocurre caso similar con Chillán, donde igualó la temperatura máxima a la ocurrida el año 2015, donde se obtuvo un valor de 29 grados Celsius. Caso similar ocurre con la estación de Curicó. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con una variable contraria a la temperatura máxima, aquí presentamos la temperatura mínima, la anomalía de temperatura mínima, en donde, como se mencionó anteriormente, en el gráfico en la parte izquierda, tenemos la temperatura mínima del trimestre enero, febrero, marzo, y los otros 3 gráficos son las anomalías por meses separados. Primero comenzar hablando sobre el trimestre enero, febrero, marzo, donde se registran anomalías positivas desde la región de Arica hasta la región del Biobío, también siendo la zona central la zona donde registró anomalías más positivas. Y ya de la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes, observamos anomalías más bien negativas, solamente exceptuando la región de Aysén, donde se registraron valores de anomalías más bien neutros y algunas tonalidades un poco positivas. También para el mes de enero observamos que para la zona norte, desde la región de Arica hasta la región de Valparaíso aproximadamente, se registraron anomalías negativas, mientras que desde la región metropolitana hasta la región del Biobío se observaron anomalías positivas. Hubo desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, se mantuvo estas anomalías negativas que ocurrieron en el norte y que también se puede ver en el trimestre. Y ya desde la región de Aysén hacia la región de Magallanes se observaron anomalías positivas bastante significativas. Ya para el mes de febrero observamos que gran parte del país presenta anomalías positivas, exceptuando esta misma zona desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, donde aquí en este mes por única son de registro anomalías negativas. Ya para la temperatura mínima del mes de marzo, observamos que desde la región de Arica hasta la región del Biobío se observaron anomalías positivas, ya de la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes se obtuvieron anomalías negativas. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí también, en este gráfico también se presenta lo mismo de la temperatura máxima, solamente que la temperatura mínima de los últimos 15 meses. Esto quiere decir desde enero del 2022 hasta marzo del 2023, donde en el eje Y también contamos con todas las estaciones del territorio nacional. Comenzar a hablar la comparación entre marzo del año 2022 y marzo del año actual, en donde, como se observó en el mapa anterior, estamos con anomalías positivas desde la región de Arica hasta la región del Biobío, afectando este año actual, este mes actual, y desde la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes se observan anomalías más bien negativas. Viendo la comparación con marzo del año pasado, observamos que el año pasado presentábamos anomalías más bien negativas para todo el país, excepto en algunas pequeñas localidades. Y también observamos anomalías positivas desde el mes de noviembre con respecto a su temperatura mínima, donde ya comienza a haber un cambio con respecto a su calentamiento de temperatura mínima. Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso, en estos gráficos se presentan las temperaturas mínimas medias durante el mes de marzo, en donde en el eje Y de la parte derecha se presentan las temperaturas mínimas en grados Celsius, y en el eje X se presentan los años de que se tiene el registro de las estaciones.
En este caso se observaron las estaciones de Copiapó y Concepción, fueron las temperaturas mínimas más altas registradas durante el mes de marzo, en donde Copiapó registró una temperatura mínima de 15,3 grados Celsius, mientras que Concepción registró 12 grados Celsius. Estos pues, son las temperaturas mínimas más altas durante el mes de marzo hasta la fecha. Siguiente. Bueno, continuando con algo similar, aquí se va a presentar sobre un evento de temperaturas mínimas extremas ocurridas en la región de Aysén. En el gráfico que se ve en la parte superior izquierda, se tiene registro sobre las temperaturas mínimas extremas, de donde en el eje Y se observan todas las estaciones de norte a sur del territorio nacional. Mientras que en el eje X se observan la fecha desde que se tiene cuenta de estas temperaturas mínimas, que va desde el 1 de marzo hasta el 25 de abril. Bueno, primero explicar qué es una temperatura mínima extrema. Una temperatura mínima extrema es cuando la temperatura mínima se encuentra bajo el percentil 10 de las temperaturas más bajas en todas las estaciones. Cabe destacar que la paleta de color que se encuentra en la parte derecha representa la temperatura registrada en cada estación, siendo los colores más azulados los valores más bajos de temperatura. Bueno, primero hablar de que durante el mes de marzo solamente y aquí es cuando se pasa a hablar sobre una ola de frío. Una ola de frío es cuando la temperatura mínima extrema alcanza 3 días o más consecutivos. Y hablando sobre eso, durante el mes de marzo, se observaron que se registraron olas de frío en las estaciones de Puerto Natales y Punta Arenas, donde se observaron valores rondando entre los menos 4 grados Celsius y los 0 grados Celsius. Mientras que ya para el mes de abril, se observa que durante la fecha del 11 de abril hasta el 17 de abril, en la región de Aysén, exactamente en las estaciones de Coyhaique, Balmaceda y Chile Chico, se observaron olas de frío bastante intensas, en donde la estación que registró la temperatura mínima más baja fue la estación de Balmaceda, donde se llegó a registrar una temperatura mínima de menos 12,2 grados Celsius, lo cual se posiciona como la tercera temperatura mínima más baja desde que se tiene el registro, solamente siendo superada por el año 2012, donde se registró una temperatura de menos 12,6 grados Celsius, y el año 2005, donde se registró una temperatura de menos 14,6 grados Celsius. Bueno, este fenómeno ocurrió este mes de abril, fue debido a un paso de una alta fría que se posicionó sobre la región de Aysén, en donde se observa en el gráfico de la parte derecha, en donde los colores más azulados representan la temperatura y la línea blanca representa la lectura exponencial en 750 hectopascales. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando ahora con otra anomalía, más bien la precipitación ahora, se hablará con respecto al trimestre enero, febrero, marzo, que se presenta en el gráfico izquierdo, y en los otros 3 gráficos se presenta la anomalía por cada mes. Bueno, comenzar hablando de que la precipitación del trimestre enero, febrero, marzo, más bien nos encontramos con un déficit de precipitación en gran parte del país, exceptuando algunas pequeñas localidades, como lo fue Coyhaique, Castro y algunas partes del norte, como lo fue Arica y Calama. Bueno, comenzar hablando sobre la precipitación del mes de enero, en donde se observa que todo el país, o todo el territorio nacional, se encuentra bajo un déficit de precipitación, mientras que para el mes de febrero ya comienza a variar un poco este déficit de anomalía, ya que en la zona, desde la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes, comienzan a tener tonalidades más café claro. Esto quiere decir que los valores rondan entre los 60 y los 20% de déficit de precipitación. Mientras que ya para la zona norte, las estaciones de Arica y de Calama presentaron una anomalía superávit de 100%. Ya para el mes de marzo, observamos que desde la región de Arica hasta la región del Biobío nos encontramos con un déficit bastante significativo de precipitación, y ya de la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes, este déficit comienza a cambiar y pasar a un superávit, teniendo precipitación en gran parte de toda esta zona. Siguiente diapositiva. Bueno,
Aquí estos siguientes dos gráficos presentan las anomalías de precipitación durante los últimos 15 meses, en donde el gráfico de la parte izquierda se observa si es que nos encontramos con un déficit o un superávit en cada estación y en cada mes. Bueno, aquí solamente destacar de que haciendo una comparativa entre marzo del 2022 y marzo del 2023, nos encontramos en valores bastante similares que se tenía registro hasta la fecha, exceptuando solamente algunas pequeñas localidades que presentan superávit, como los Esputres y Valdivia. Mientras que ya para la zona sur, de la región de los lagos hasta la región de Magallanes, nos encontramos con un superávit de precipitación, en donde cabe destacar que las estaciones de Castro y Coyhaique presentaron superávit de un 100%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí se presentan dos gráficos que son la precipitación acumulada histórica ocurrida durante el mes de marzo, en donde en el eje X se observa el año desde que se tiene registro y en el eje Y se observa la precipitación acumulada mensual. Bueno, la línea, también destacar que la línea negra continua representa a la media que se tiene de registro de precipitación durante el mes de marzo. Y las líneas punteadas, la línea punteada inferior representa el percentil 33 y la línea punteada superior representa el percentil 66. Con esto cabe destacar que en la estación de Coyhaique se registró una precipitación de casi 200 milímetros, siendo esta la más intensa de acumulada hasta la fecha desde que se tiene registro de precipitación. Caso similar ocurre con Castro, en donde este marzo de 2023 fue la segunda estación, el segundo acumulado máximo, solamente siendo superado por el año 2001, en donde este mes se registró 170 milímetros aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí contamos con la precipitación acumulada a la fecha, en donde el gráfico de la izquierda se tiene registro de la precipitación acumulada entre el 1 de enero hasta el 25 de abril, antes de que ocurriera el evento de precipitación que ocurrió este fin de semana. Mientras que en el gráfico a la derecha se tiene registro de la precipitación acumulada entre el 1 de enero hasta el 1 de mayo. Bueno, primero hablando sobre el gráfico de la izquierda, observamos que gran parte del territorio nacional nos encontramos bajo el acumulado de precipitación, en donde este se tiene con color azul, siendo el año 2023, el color anaranjado, el registro de precipitación del año 2022, y el color grisáceo, el acumulado climatológico. Bueno, solo destacar de que la estación de Coyhaique y Punta Arenas son las únicas que obtuvieron valores significativos. Por ejemplo, Coyhaique superó el acumulado climatológico y Punta Arenas superó el acumulado del año 2022. Ahora pasando al gráfico de la derecha, que fue luego de este evento de precipitación durante contamos de la estación de Valparaíso y Rodelillo superaron su valor climatológico y el del año y superando también el año 2022. Casos similares ocurren en Coyhaique, que se mantiene al igual que hasta el 25 de abril, solamente acumulando un poco más de precipitación. Y también destacar de que, como observamos en la región metropolitana, no se contó con demasiada acumulada precipitación, lo cual, al hacer la comparación con el año 22 hasta la fecha, no se cuenta con bastantes valores significativos de precipitación. Siguiente diapositiva. Bueno, y destacar lo más importante, que durante el trimestre de enero, febrero, marzo, la temperatura máxima presentó anomalías positivas en gran parte del país, pero durante el mes de marzo se registraron anomalías negativas para la zona sur y positivas para la zona centro y norte del territorio nacional. La temperatura mínima, al igual que la temperatura máxima, registró anomalías positivas en gran parte del país para el trimestre enero, febrero, marzo. En cambio, para el mes de marzo hay una variación de anomalías en la zona sur y austral del país, teniendo anomalías negativas. Y ya para la precipitación acumulada hasta la fecha es inferior a la climatológica en gran parte del país, exceptuando la región de Valparaíso. Mientras que gran parte del país continúa con un déficit de precipitación, solo Coyhaique presentó un superávit. Siguiente diapositiva.
Ya, Mati, gracias por el resumen de lo que va de año, más o menos, ¿cierto? Y una comparación con otros años y con el año pasado. Yo les voy a contar en qué estamos con respecto al niño y un poco de la variabilidad de gran escala, pero antes que eso quisimos mostrar algunas pequeñas cosas que sacamos en limpio de este primer gran evento de precipitación del año. Si bien este es un análisis preliminar, sí queríamos mostrar algunas cosas. Por ejemplo, la distribución de precipitación, que es la que se ve acá a la izquierda, en que podemos notar algunas cosas interesantes de lo que dejó el evento. Una de las cosas relevantes fue los máximos de precipitación, que ocurrieron principalmente en la zona precordillerana entre O'Higgins y Biobío, más o menos, acumulados por encima de los 200 milímetros incluso en algunas estaciones. Ahora, la costa del Biobío también tuvo abundante precipitación por sobre los 100 milímetros y vemos en general un gradiente costa cordillera en que hacia la cordillera va aumentando la precipitación, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en la zona de la región de Valparaíso y la región metropolitana, al menos no de manera marcada, y vemos que en Valparaíso, por ejemplo, precipitaron más de 60 milímetros, mientras que en Santiago casi llovieron solo algunos milímetros. ¿Sí? Internamente dentro de la región metropolitana igual hubo mucha dispersión de la precipitación, pero en general fue bastante menos de lo que observamos desde O'Higgins hacia el sur. Entonces quedamos en una zona relativamente seca en cuanto al evento. Y con respecto a las tasas de precipitación, en general estuvieron del orden entre 7 y 10, 12 milímetros por hora. Y de nuevo, la zona precordillerana entre O'Higgins y el Biobío fue donde se registraron las tasas de precipitación más importantes. Hablando un poco de eso, pero ahora en la escala diaria, estas figuras muestran un poco la distribución de la precipitación diaria y intentamos mostrar cómo el evento de ahora de fines de abril se posiciona con respecto a esta distribución climatológica. Y podemos ver, por ejemplo, que en Concepción llovieron 52 milímetros un día del evento y eso queda en el percentil 99 de la distribución. ¿Sí? O sea, fue un evento relativamente, o sea, bastante intenso en realidad en términos de acumulado en 24 horas. Ahora, en Valparaíso llovieron 25 milímetros en 24 horas y eso lo posiciona por encima del percentil 95 de la distribución. O sea, estamos hablando de una lluvia dentro de los 5 días más intensos de lluvia para un mes de abril. En Valdivia y en Puerto Montt, en la figura acá de la derecha, vemos que la precipitación superó los 20 y los 30 milímetros respectivamente y esto nos deja por encima del percentil 90 de la precipitación, mientras que en Chillán los casi 20 milímetros caídos en un día deja al evento por encima del percentil 20 para la precipitación diaria. Entonces, uno con esta información puede notar primero que el evento fue bastante intenso en realidad en términos de precipitación diaria, sobre todo en la zona sur, y eso porque los montos climatológicos en la escala diaria son bastante pequeños, y vemos, por ejemplo, que en la ciudad de Santiago son alrededor de 5 milímetros la mediana de la precipitación en 24 horas para el mes de abril. Entonces, cualquier evento superior a 5 milímetros en 24 horas hubiese sido un evento sobre la mediana, es decir, sobre la medida de tendencia central. Y hacia el sur no cambia mucho el panorama, lo que sí se vuelve mucho más frecuente los días con precipitación mayor a 20 y 30 milímetros. Con respecto a la predictibilidad del evento, hubo mucha discusión sobre si es que los modelos fueron capaces de capturar la señal de la precipitación, y en términos generales al menos, con más de 10 días los pronósticos subestacionales fueron capaces de mostrar una señal lluviosa. ¿Sí? Estos pronósticos los sacamos alrededor del día 20, o antes en realidad de abril, y ya se notaba que la última semana de abril y los primeros días de mayo, o sea, ese periodo, en la última semana de abril, mostraba una señal lluviosa entre la región metropolitana más o menos y la región de los lagos. Cosa que terminó cumpliéndose, de nuevo,
sin ir a montos de precipitación, porque ahí se vuelve más complejo el pronóstico y hay que entrar en una escala menor, pero en términos de probabilidad de que una semana sea lluviosa o seca, el pronóstico de los distintos modelos lograron capturar la señal más lluviosa de la última semana de abril. Con respecto a la configuración sinóptica, esto puede ser más conocido para la mayoría, ¿cierto? Un sistema frontal asociado a una baja presión y con su asociado a un río atmosférico. ¿Sí? Estos ríos atmosféricos se ha estudiado que son más frecuentes en los años del Niño, principalmente en los inviernos del Niño, y eso está acompañado de un mayor transporte de humedad climatológico y por lo tanto mayor precipitación en una configuración que es relativamente conocida también, en que tenemos mayores presiones hacia el sur del país, posicionamiento de altas de bloqueo y bajas presiones transitando por la zona central del país. Entonces, es relativamente común ver eventos de este tipo en años del Niño, los cuales se vuelven más frecuentes y también más jugosos, o sea, más lluviosos en términos de precipitación acumulada diaria, y por lo tanto eso favorece mucho que los años del Niño en general sean más lluviosos. ¿Sí? Por último, y un poco lo que les mostraba Mati recién también, un solo evento puede tener un impacto fuerte en los montos acumulados. Y, por ejemplo, sabemos que este es el primer gran evento del año 2023 y el primer evento importante, al menos en abril. Inmediatamente posiciona a Valparaíso con superávit de precipitación para el mes de abril y lo deja entre los abriles de los últimos años más lluviosos, sobre todo en este periodo de mega sequía, ¿cierto? Con excepción de lo que ocurrió acá, creo que este es el 2006. ¿Sí? Y en términos de precipitación diaria mayor también es de las más intensas de hecho, desde principios de los 2000 en adelante. ¿Sí? O sea, un evento puede marcar rápidamente la diferencia y de hecho eso es un poco lo que se nota acá, en que en la región de Valparaíso o en la costa de Valparaíso teníamos déficit del orden del 80% y ahora pasamos a tener superávit superiores incluso al 100%. ¿Sí? O sea, movió la aguja mucho un evento y por eso uno dice que son solo un par de eventos los que marcan la diferencia entre un año de déficit y un año lluvioso. Vemos que en otras zonas de la zona centro también se movió la aguja bastante, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Curicó, en el que pasamos de déficit cercano al 100% a un déficit todavía, pero mucho más pequeño, del orden del 30%. ¿Sí? Y la señal lluviosa para varias estaciones ya del mes de abril, esto es información preliminar, pero ya nos muestra justamente cómo un evento es capaz de cambiar un poco el panorama climático al menos del mes. Pasando ahora un poco a hablar de esto que nosotros le llamamos las señales del océano y de la atmósfera, es decir, cómo se ha comportado el Niño y otros fenómenos de escala estacional y subestacional. El calentamiento en el Pacífico ecuatorial, del cual venimos hablando en las últimas reuniones, se mantiene ahí y se mantiene bastante intenso y con tasas de calentamiento bastante rápidas, aceleradas. ¿Sí? Vemos que la zona de Niño 4, 3, 4 y 3 se mantienen en rangos neutrales, pero también podemos notar que hay calentamientos importantes, o sea, de 0,3 a 0,4, casi 0,5 grados en los últimos meses. Mientras que la región del Niño 1+2 se mantiene muy cálida con 1,5 grados Celsius de anomalía a la escala mensual. Esto vamos a ver que en la escala semanal y en la escala diaria puede ser incluso aún más intenso. La región oceánica, que se ha denominado como mancha cálida en los últimos años, se mantiene también con su señal por encima de lo normal, es decir, mantiene su categoría de cálida. La costa del norte del país también se mantiene cálida. Recordemos que tuvimos una costa más bien fría durante prácticamente todo el 2022, calentándose desde el mes de octubre más o menos hacia la fecha y es una señal que se ha mantenido persistente. Si vemos esto en la escala de las semanas, en esta semana entre el 23 y el 29 de abril más o menos, vemos justamente que la zona del Niño 1+2 está con anomalías casi de 2,5 por encima de lo normal, la zona del Niño 3, es decir, todo lo que es hacia el Pacífico Oriental está muy cálido, está en rangos Niño, pero de nuevo, recordemos que
para decir que hay un niño, tienen que pasar 3 trimestres consecutivos, al menos en la zona del niño 3-4, para un niño canónico. Estamos en un niño costero, o al menos así lo dicen las autoridades en Ecuador y en Perú también. Y notamos entonces este fuerte calentamiento, y en la escala semanal también es notable cómo la región del niño 4 y la región del niño 3-4 ya están en rango bastante cálido, ¿sí? Están en anomalías del orden de 0,4. Y esto es un poco lo que muestra esta figura, como en la última semana el mayor calentamiento ha estado justamente en el Pacífico Central, y ya no tanto en el Pacífico Oriental, donde el calentamiento lo vivimos hace unas semanas. Si seguimos la evolución de lo que ha pasado, esta figura de la izquierda cuenta un poco la historia en cuanto a las anomalías semanales de temperatura superficial del mar en distintas regiones, y podemos ver entonces que todas las regiones ya están en valores positivos de anomalía y entrando bien rápidamente a rangos niños, ¿sí? La zona del niño no más 2 de nuevo se escapa a las otras zonas con anomalías intensas por encima de los 2 grados en la escala semanal. Y esto ha estado apoyado por mecanismos físicos, ondas oceánicas cálidas propagándose desde el Pacífico Occidental hacia el Pacífico Oriental. Eso es lo que intenta mostrar esta figura temporal y espacial, que vamos desde mayo del 2022 hasta abril de este año, y vamos desde el Pacífico Occidental a la izquierda hacia el Pacífico Oriental. Y cada una de estas líneas representa un pulso de onda oceánica, Kelvin, ya sea cálido o frío, ¿sí? Y vemos de que este primer impulso cálido a finales del año pasado, y ahora tenemos 2 pulsos cálidos también que han reforzado el mecanismo de calentamiento en el Pacífico ecuatorial. Esto lo podemos notar también por estas anomalías de la temperatura subsuperficial en distintas semanas, desde el 4 de marzo hasta esta figura más grande que es el 23 de abril. Y podemos ver una suerte de avance de las anomalías cálidas desde occidente hacia oriente a una profundidad del orden entre 100 y 150 metros por debajo de la superficie. Anomalías que eventualmente llegan a la superficie y logran calentar la temperatura superficial del mar, cosa que ya empezamos a notar fuertemente en las últimas semanas y también en el último mes, sobre todo en el Pacífico Oriental. Las anomalías de contenido de calor, que son las anomalías de temperatura superficial y un espesor pequeño en el Pacífico Ecuatorial, muestran algo bien relevante, y es que todavía no parecen llegar a una meseta, a un máximo de calentamiento. Al menos no vemos un límite claro, al menos en las anomalías de contenido de calor. Y eso podría ser relevante porque estas anomalías suelen ser predecedoras de lo que va a pasar con las anomalías de temperatura superficial del mar. Nos cuentan un poco la historia un poco antes, ¿sí? Entonces, el ver que todavía no llegamos a una meseta o a un pic, nos puede indicar entonces que la temperatura superficial del mar puede seguir aumentando más todavía, ¿sí? De nuevo, volviendo ahora a algunos cambios en variables atmosféricas, de nuevo para intentar seguir la pista al mecanismo físico detrás de los aumentos de temperatura, vemos estos pulsos de viento del oeste. Esta figura muestra anomalías del viento zonal, en que si vemos colores rojos estamos hablando de viento del oeste más intenso, y si vemos colores azules, viento del este más intenso. La zona que nos importa es más o menos esta región acá en el Pacífico Ecuatorial, ¿sí? Desde el continente marítimo, más o menos Oceanía, hasta la costa de Sudamérica. Y vemos que desde este año empezamos a ver estos pulsos de viento del oeste que ocurren en el Pacífico Occidental, pero que son los precursores de la propagación de estas ondas oceánicas que eventualmente van a favorecer el calentamiento de la superficie del océano. Y vemos un fuerte pulso de viento del oeste propagándose desde mediados del mes de febrero, y ahora un segundo desde finales de marzo. Eso nos da razones físicas para pensar que el calentamiento se va a mantener, ¿sí? Además de toda la información que vimos anteriormente. La convección, eso sí, todavía no está en el Pacífico central, al menos, que es lo que uno observa en años típicos del Niño, ¿sí? Pero ya hay un debilitamiento fuerte de la convección hacia el Índico, que es algo más común en años de la Niña, y sí empiezan a aparecer estos pulsos convectivos en la costa sudamericana, por ejemplo. Señal también de que el Niño costero está bastante activo.
El índice de oscilación del sur, que es este índice que mide la variación de la presión entre el Pacífico Oriental y Occidental, se fue a valores negativos, y eso es típico de un comportamiento más del niño, ¿sí? En que la presión se debilita hacia nuestro anticiclón, si queremos decirlo de alguna forma, y se empieza a intensificar por allá, por Indonesia y alrededor, ¿sí? Aún no estamos en rangos niños para este índice, pero la señal es justamente demostrar algo tipo niño, ¿sí? Y eso también lo empezamos a notar en las anomalías de la celda de Walker, en que una celda de Walker reforzada, en que los alisios están súper intensos y este viento en altura está súper intenso, es más bien una señal tipo La Niña, en que la convección también la vemos intensificada en esta región. Justamente no es lo que estamos notando ahora, y sí lo veníamos viendo en los últimos meses, pero ahora ya vemos una celda de Walker más débil, menos marcada, y eso empieza a ser señal más también de algo tipo niño. Si bien no niño todavía, pero sí tipo niño. Con respecto a la variabilidad intraestacional, la oscilación de Mann-Julian, y eso es algo que comentamos en las últimas reuniones, también empezó a mostrar señales tipo niño, y es estar en el Pacífico Occidental y en las fases que se posicionan sobre Sudamérica, que son las fases típicas entre las 7 y la 1. Y eso es algo que ocurrió fuertemente en el mes de marzo, precursor de estas anomalías de viento del oeste y por consiguiente también de las anomalías de onda, de la propagación de ondas Kelvin y el aumento de la temperatura superficial del mar. Y es algo que también vimos en abril, pero quizás no con la misma intensidad, pero se empieza a notar con más frecuencia. Y eso es algo también que nos vuelve a contar lo mismo, y es que el mecanismo de formación del niño está bastante saludable y activo. Por otra parte, la oscilación antártica se ha mostrado bastante negativa en las últimas semanas, algo que el año pasado fue escaso de ver, fue raro de ver a la oscilación antártica en su fase negativa, y es algo que empezamos a notar con mayor frecuencia también ahora en las últimas semanas. Si intentamos combinar estas cosas, intentamos de nuevo tratar de relacionarlas de nuevo, estos análisis son preliminares, el evento de precipitación recién ocurrió el fin de semana, pero intentamos relacionar estas cosas. Esta figura del centro primero muestra el índice de la oscilación antártica en estas barras grises, positivos arriba, negativos abajo, y nos muestra a estos circulitos que indican la posición de la oscilación de Mann-Julian, ordenado acá como se muestra en la parte derecha de la figura. Entonces, en la parte superior del gráfico nos quedan las fases favorables para la precipitación de la oscilación de Mann-Julian, y podemos notar esta transición bastante interesante desde una fase 3 hacia una fase 2 de la oscilación de Mann-Julian, en que nosotros sabemos que las típicas fases favorables para la precipitación en Chile son la 7, la 8, la 1, y que este mecanismo no es inmediato, y que pasan unos días desde que ocurre un pico en una de estas fases, y luego vemos alguna señal, o podríamos ver alguna señal en la precipitación, y eso es justamente lo que vimos asociado a este evento de precipitación, en que luego de días con fases entre 7 y 1, vino el evento de precipitación en la zona centro-sur y también en la zona sur del país, ¿sí? Esta figura intenta mostrar estas relaciones, si bien no es un análisis profundo y sabemos que esto no funciona necesariamente igual en todos los eventos de lluvia. Sí vale la pena hacer el seguimiento para saber si la MGO o la oscilación antártica pueden ser, entonces, fuentes de predictibilidad en la escala subestacional. Entonces, estas son algunas de las cosas más importantes. Estamos en onset del niño, estamos en el mecanismo que está reforzando las anomalías positivas de TCM. Todo tanto oceánico como atmosférico nos muestra esta historia. Y también está ayudándose por la oscilación de Mann-Julian, y hemos visto también fase más negativa de la oscilación antártica. Por último, solo dejarlos invitados a un artículo que escribimos justamente sobre todos estos mecanismos de cómo se desarrolla un evento del niño, nuestro blog, que de nuevo tiene un tono más de divulgación, pero los dejo invitados a revisar esta publicación antes de darle el pase a mi colega Alicia, que les va a contar ahora sobre el futuro, ¿cierto? Sobre el pronóstico. Gracias. Bueno, gracias, Diego. Y después de este completo panorama de los últimos meses, semanas, incluso del fin de semana que pudimos ver, pasemos a ver lo que se viene para el futuro, ¿cierto? La siguiente.
Para eso vamos a ver rápidamente las forzantes que nos importan, por lo menos dentro de la escala subestacional. Y aquí podemos ver pronósticos del GFS para la oscilación antártica, donde vemos que la oscilación antártica pasaría a una fase positiva dentro de los 10 y próximos 14 días. Esta fase positiva para nosotros, para Chile, para las precipitaciones, no son favorables. La fase que nos favorece a nosotros es la oscilación antártica cuando se encuentra en su fase negativa. Y pasemos ahora a lo que nos trae la oscilación Madden-Julian. Y aquí tenemos, por otro lado, el diagrama de fase de la oscilación Madden-Julian, que muestra la evolución de los días junto con el pronóstico GFS para las siguientes 2 semanas. Aquí en tonos verdes podemos ver las líneas más gruesas, que sería para la primera semana, y la línea verde más delgada nos mostraría la segunda semana. Y podemos ver que la oscilación Madden-Julian va a estar lejos del Pacífico Central, va a estar en las fases 4 y 5, y esto es en el continente marítimo, muy hacia el Pacífico Occidental. Así que tampoco serían buenas noticias en términos de la fase que uno esperaría para los eventos de precipitación para nuestro país. Y pasemos a la siguiente. Y aquí podemos ver ahora qué es lo que dicen los pronósticos multimodelos hechos por otras instituciones como APEC y CIFEN aquí en Sudamérica, y vemos que para las precipitaciones de mayo, probabilísticamente hablando, coinciden un poco con el patrón que vimos en las figuras anteriores. Por ejemplo, CIFEN para la zona sur de nuestro país nos mostraría una condición más seca, esta gama dentro del color café, algo similar a lo que habíamos visto los meses anteriores, ¿cierto? Pero esto con menor intensidad ahora, por lo menos. En tanto que APEC nos muestra colores más celestes hacia el extremo austral, pero ambos coinciden con una mayor probabilidad de una condición más lluviosa, por ejemplo, para la región del Ecuador. Entonces, con estos modelos probabilísticos y determinísticos, veamos la siguiente imagen, por favor. Y aquí tenemos lo que nosotros nos dieron nuestros modelos, ¿cierto?, para la región de Chile. Y aquí podemos ver que con una mayor seguridad, con una mayor categoría, se muestra que la región al sur de Valparaíso, por lo menos para el mes de mayo, y la región entre los lagos y Puerto Montt, y al norte también de la región de Aysén, nos mostraría una categoría sobre lo normal. Esto es más seguro, ¿cierto? Porque los modelos coincidieron con esta probabilidad. Y lo mismo para la región al sur de Valparaíso y la región del Maule, que nos muestra con mayor seguridad que esta región para el mes de mayo muestra una condición con mayor seguridad de que va a estar bajo lo normal. En cambio, la región de Ñuble, Concepción, Biobío, la región de la Araucanía y al sur de la región de Aysén, aquí tenemos presente una doble categoría, por lo tanto los modelos están menos seguros que las condiciones anteriores de que esto va a estar en un rango normal a bajo lo normal, ¿sí? La región de Magallanes, en tanto, nos muestra una mayor incertidumbre, y también, como hemos visto los otros meses, para el norte del país lo muestra en una estación seca, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor, y aquí vamos a ver la tabla que nos da de los pronósticos, y vamos a tomar como ejemplo la ciudad de Osorno. Aquí Osorno, el rango normal que nos muestra sería entre 124 a 197 milímetros. Que los modelos a nosotros nos estén pronosticando una condición sobre lo normal para el mes de mayo, nos indica que se esperan precipitaciones sobre los 197 milímetros. Y, tal como les decía anteriormente, para la región de Magallanes, Chile Chico, Aysén, se muestra más bien una categoría indefinida. Esto nos quiere decir que los modelos fueron incapaces de
pronosticar para este tramo no fueron hábiles, entonces no destaca así ninguna categoría. La siguiente, por favor. Bueno, y como decíamos, estaríamos esperando un evento del Niño. Aquí los modelos nos estarían mostrando el trimestre, mayo, junio y julio, y tenemos el pronóstico probabilístico del IRI para la temperatura superficial del mar en la región 3.4. Y aquí nos empieza a interesar lo que va a pasar durante los próximos meses y hasta fin de año, y nos muestra una mayor probabilidad, ¿cierto?, que existe del 62% de que se favorezca la transición de este niño neutro y pasemos a una fase de El Niño durante el trimestre mayo, junio y julio. Y a medida que va avanzando el año, aumenta la probabilidad ya con un mayor monto, ¿cierto?, para el invierno, y lo mismo para la primavera. Entonces, el invierno es lo que nos interesa también a nosotros, ¿cierto?, porque es cuando tenemos las mayores precipitaciones en nuestro país. La siguiente, por favor. Y aquí, como les decíamos, esperamos un evento El Niño, y aquí tenemos el patrón espacial de las anomalías de la temperatura superficial del mar que esperaríamos durante este trimestre, y que son las anomalías positivas, son significativas para la temperatura superficial del mar por encima de lo normal. Y en las gráficas inferiores podemos ver que tanto la dinámica como la estadística de los modelos sugieren que este retorno del Niño, los modelos creen que serán más intensos de los normales, en tanto que los estadísticos no creen que sea tan así. Podemos ver en la gráfica del probabilístico de la estación para el trimestre mayo, junio, julio del ENSO, se espera que este sea un niño más bien débil, en tanto que para el trimestre junio, julio, agosto, se espera que la probabilidad de que se presente el niño en cuanto a su intensidad, sea moderado. Y ya a partir de los junio, agosto y septiembre, ya esta se esperaría que aumente. Sin embargo, como estos son pronósticos, hay que estar atentos y hay que estar actualizándolos durante los próximos meses. La siguiente, por favor. Y ahora veamos qué va a pasar con los modelos internacionales, qué es lo que pronostican, ¿cierto?, para este trimestre mayo, junio, julio 2023. Y aquí estamos empezando a ver algo distinto a lo que hemos visto durante los meses anteriores. Los que han asistido a las reuniones del Niño se deben recordar que por lo general aquí los colores que predominaban eran los de bajo lo normal. Ahora por lo menos el modelo del IRI Columbia para el trimestre mayo, junio, julio, para Chile, si bien no destaca alguna categoría, podemos ver frente a las costas de Ñuble, no sé si lo ven, de Ñuble de la región del Biobío, un leve color dentro de la gama de los verdes, que mostraría más precipitaciones para esta zona dentro del modelo determinístico. Y si pasamos ahora a los probabilísticos, podemos ver que APEC para el trimestre mayo, junio, julio, en la zona centro del país, por lo menos probabilísticamente nos dice que las precipitaciones estarían por sobre lo normal. Así que pasemos a ver qué nos dicen nuestros modelos. Y aquí tenemos el pronóstico para el trimestre mayo, junio, julio de 2023. Nos muestra con una categoría más rotunda que la región de Coquimbo y en la parte norte del tramo de Valparaíso nos mostraría una condición sobre lo normal. En tanto que más al sur, entre la región metropolitana y hasta la región del Maule aproximadamente, este tramo sigue dando una condición bajo lo normal, que era lo que habíamos visto durante los meses anteriores, mientras que ya desde Concepción hasta la región de los lagos, aproximadamente tramo norte de la región de Aysén, aquí ya los modelos no son tan categóricos y nos muestra una doble categoría que nos dice que estaría la precipitación del trimestre dentro del rango normal a sobre lo normal. Sin embargo, hacia la región de Magallanes, los modelos, al igual que para el del trimestre de mayo, para el mes de mayo,
no fueron capaces de darnos un pronóstico, así que se mantiene con incertidumbre, ¿sí? El tramo norte del país, ¿cierto? Vuelve con esta sigue con esta estación seca para el trimestre mayo, junio, julio. Pero sí debemos decir que este pronóstico es diferente a los que habíamos visto durante las presentaciones anteriores. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos la tabla con mayor detalle, ¿cierto?, que nos muestra las diferentes estaciones y las categorías que esperamos para cada una de ellas. Por ejemplo, la estación de Chillán, si podemos ver acá, el rango normal de precipitación que se espera es entre 400 y 550 milímetros aproximadamente para el trimestre. Como la categoría nos dio de Chillán bajo lo normal, esperaríamos entonces menos de 400 milímetros para el trimestre. Y tal como les comentaba, desde Coyhaique hacia el sur, el pronóstico no fue hábil, no pudo ponerse de acuerdo, así que no tendremos una categoría definida, quedando así este tramo más bien indefinido, ¿sí?, para el trimestre. Y pasemos ahora a las temperaturas, y tenemos aquí las temperaturas mínimas. Tal como habíamos venido viendo los meses anteriores, como nos contaba Matías, el tramo norte, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región metropolitana aproximadamente, esperaríamos temperaturas mínimas que estén con una condición sobre lo normal. Al igual que la región de Magallanes, que esperaríamos lo mismo, que nos muestre que las temperaturas mínimas para el trimestre estén con una condición sobre lo normal. En tanto que desde el tramo, desde la región del Maule aproximadamente hasta la región de los lagos, aquí tenemos un poco menos de certeza, entonces por eso está esta doble categoría y esperamos que las temperaturas estén entre normal a bajo lo normal. Y para la región del norte de Aysén también tenemos esta doble categoría entre normal a sobre lo normal. Pasemos a la siguiente. Y en cuanto a las temperaturas máximas, tenemos lo mismo para el trimestre, mayo, junio, julio, dentro de lo que habíamos venido viendo el último tiempo, que en general en gran parte del país predominen las temperaturas máximas sobre lo normal, mientras que en el tramo desde el Maule hasta la región de los lagos esperamos que es más incierto, entonces tenemos esta doble categoría entre normal y bajo lo normal. En tanto que en la región del altiplano chileno se espera que las temperaturas máximas se muestren en una condición bajo lo normal. Pasemos a las tablas, si quieres. Y es más o menos un poco lo mismo que les habíamos contado antes. Como estos son, se las vamos a dejar aquí porque son en realidad, las pueden encontrar en la presentación que después les hacemos llegar a los correos, o también las pueden encontrar dentro del boletín de tendencias de este mes. Así que esa ha sido la presentación de hoy. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, consultas.